combinación. Efectivamente, 4 personalidades distintas son lo que tenemos nosotros. ¿Y ustedes se acuerdan de la foto, la primera foto de Recreo Social? Ah, sí. Francisco aparecía con su lentecito. Tú como que te ves muy inteligente de la cuenta. Él se ve más sexy. No, yo soy... realmente. Es que yo... No me digas eso, porque tú Perdón. sabes, hay un lío. Guau, 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 guau. No. Bueno, hoy vamos a hablar de la adolescencia precoz, que como ustedes saben, o si no sabían, es cuando nosotros desarrollamos nuestras características físicas antes de la edad normal. Y para eso Abigail está con Alexandra Febles hablando sobre eso. Claro. Ustedes que... ¿Qué fue, Francisco, esa cara? No, yo te estoy escuchando atentamente, a ver qué tú vas a decir. Francisco como asusta, como Sí. así, como mira. No, yo. Ay, dime. Y que dime, Francisco. Where you got? ¿Qué? Bueno, vamos a hablar de la adolescencia precoz, ¿verdad que sí? Los niños ahora indudablemente están avanzando mucho más rápido porque se juntan con niños más inteligentes, más avispados. Óyeme, el sobrinito mío ¿Qué pasa? tiene 2 años de edad, 2 años, y ya está diciendo malas palabras y cosas porque se está juntando con niños mayores en el colegio y no se quiere juntar con los niños de su clase. Incluso pasa también. Los niñitos de ahora con 2 años agarran una tablet y te la usan mejor que una gente de 60, 50, 60 años. Y también pasa en el caso, por ejemplo, yo tengo un testimonio familiar personal, que a mi primita la ponían en las conversaciones de adultos y ella se sabía todos los cuentos de la familia y no le decían, váyase a ver los muñequitos o váyase a acotar. Claro, eso Usted es lo que te escuchaba los testimonios de la familia y yo creo que eso tiene que ver con este tema. Sí, eso ¿Tú es lo sabes que te iba a decir, que hay niños que a veces te pones a hablar temas con ellos y tú dices, no, pero es que un niño no debería saber esto. Pero ¿creen ustedes que es culpa de los padres? O sea, que los padres han dejado que sus hijos sigan por el camino sin decirle, mira, no, ven, tu camino es este. ¿Ustedes creen que ha sido culpa de los Yo padres? creo que influyen Claro. muchísimas cosas, influyen muchísimas cosas en eso. Influye el ambiente, influye el colegio, influye la casa, influye el amiguito. Porque hay amiguitos que te dicen, ah, no creo en esto, o mira, esto es mentira, o mira lo que te dice tu mamá, es mentira, yo sé que sí, yo lo vi. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ajá. Independientemente de lo que dio la psicóloga, voy a tomar el atrevimiento de decirlo. Los padres, o sea, ya saben que lo que están haciendo sus hijos en su casa, perfecto, pero tienen que controlarle lo que están haciendo en su colegio, cuando salen con los amiguitos. ¿Por qué? Porque ahora el mundo ha ido evolucionando y así mismo los niños pueden tener 3 años, pero pueden saber más que un muchacho de 7 años. Cuando se van a la casa, de que una pijamada. Vigilarlo Ay, siempre, ay. o sea, vigilarlo siempre. ¿Sabes? ¿Qué tú haces, mi hijo? ¿Con quién tú te juntas? Ok, vamos a hablar con el amiguito. ¿Qué ves en YouTube? ¿Qué ves en YouTube? Exactamente. Sí, porque los padres, o sea, los niños ahora de 5 años, de 7 años, tú lo ves con un celular, que yo en mi vida me imaginé que yo iba a tener un celular, fue como a los 13, 14 años que yo tuve un celular. Y ahora tú lo ves que manejan toda la tablet, la computadora y todo eso como si nada, como que fuera un adulto. Claro que sí. ¿Qué ustedes creen si vemos lo que nos dice Abigail, que está del otro lado? Exacto. Con la psicóloga. Vamos. Vamos a ver. Con Alexandra. Así es, chicos, y ahora tengo el placer de estar compartiendo con Alexandra sobre este tema. Alexandra, cuéntame un poquito más sobre tu opinión de él. Mira, este tema de los adultos prematuros, o es lo que uno llama niños o adolescentes adultizados también, es un tema o es una situación que obedece a diferentes factores y sus ejes principales vienen dependiendo de la composición y dinámica familiar de este adolescente y depende mucho también de los cambios sociales que venimos viviendo de un tiempo acá. Inevitablemente, con estos cambios, con tanta exposición a tan temprana edad al mismo tema de la tecnología, al seguimiento de figuras públicas y demás que los adolescentes o los niños desde Claro. temprana edad vienen expuestos a en comparación a otros tiempos, por ejemplo, de nuestros padres que tal vez no tenían tantos estímulos a destiempo. Pasa mucho esta situación. En el caso de la familia, lo vemos mucho, no solamente en este caso, pero se da bastante, que es en el caso de las familias monoparentales o familias de padres o madres solteras o reconstituidas, que realmente son niños o adolescentes que pasan tiempo principalmente en las actividades de los adultos, más de lo que le compete a ellos como adolescentes. Es muy interesante, pero otra pregunta, ¿tú piensas también que los hermanos mayores, cuando tú tienes un hermano que tiene 10 años de diferencia contigo, también se influyen? Claro que sí, por eso te digo del principio que va a depender mucho de cómo se da esa composición y dinámica familiar. No es que obligatoriamente un niño que tenga un hermano mucho mayor o que sea hijo único va a vivir esta situación, pero se puede dar mucho el caso en este sentido, cuando los padres tal vez obvian un poco todo lo que es el interés del niño, lo que le pertenece a su edad, y el niño pasa mucho más tiempo en toda
todas esas actividades de los adultos, como en la juntadera con los amigos, el tipo de diligencias que se hacen, a veces los mismos temas que se comparten en la casa, los tipos de programas a veces de televisión y demás. Entonces este es un niño que inevitablemente va a tener unos intereses que están por encima de lo que suele o lo que debería ser para la edad de acuerdo al grupo al que él pertenece. ¿Se deberían los padres de moderar lo que dicen alrededor de los niños de un tema con adulto o eso? Sí, claro que sí. De hecho, o sea, no es que los niños o los adolescentes no participen en determinados temas y que se les pueda dar su participación para que opinen, para ver cuál es su punto de vista, para ver cómo se sienten, pero hay determinados temas que competen directamente a los adultos y que si dejamos que sean los niños que se encarguen de estos temas o los adolescentes, entonces a veces ¿qué va a pasar? Tenemos un adolescente que va a estar sobrecargado socioemocionalmente de situaciones, de temas, se va a preocupar, se va a querer hacer responsable de cosas que realmente no está preparado para asumir o no está preparado para guiar. Entonces va a ir en contraposición a lo que le pertenece para la edad y esto en la medida en la que él se supone que va a ir madurando le puede causar como ciertas consecuencias. Algo muy interesante que vimos actualmente aquí en la República Dominicana es que vemos niños limpiabotas, limpiavidrios en la calle a temprana edad. Ya usualmente eso es lo que trabajan para llevar un tipo de dinero a sus casas, pero ellos no tienen niñez. ¿Qué se pueden hacer con esos niños que ya viven de esa forma y que uno de verdad quiere que regresen a su infancia? Claro, ahí lo ideal sería, ahí entra mucho y lamentablemente a veces escapa un poco de lo que uno realmente quisiera o entiende que debería hacer cuando ya entra la parte social a ese nivel, pero no debemos cansarnos de tratar de buscar la manera de que en estos casos este tipo de población pueda entrar en una serie de actividades donde se le pueda brindar herramientas, valga la redundancia, actividades que puedan estar al nivel de lo que a ellos les corresponde para su edad. Sí hay algunos casos donde realmente hay que entenderlo, hay dinámicas familiares y eso no importa el estrato social al que pertenezca, desde un más alto hasta el medio o bajo. Hay dinámicas familiares donde por alguna razón falta un progenitor, falta el padre, falta la madre y debe darse como una reorganización en esa dinámica donde si no hay otros canales de apoyo, donde esta familia se está muy reducida, entonces hay hijos que a veces tienen que tomar ciertos roles de responsabilidades en la casa, ayudar en la casa, tal vez no necesariamente con la parte económica, porque si es menor de edad obviamente no tiene un ingreso para poder aportar en ese sentido, pero sí con las responsabilidades de manejar ciertas situaciones, de estar pendiente de cosas de la casa, de ayudar al progenitor que está con ellos. Entonces, ahí hay casos donde si lleva como una guía, si lleva una organización que no le impida a ese adolescente o a ese niño desempeñarse en sus estudios, en lo que realmente necesita para su edad, la parte social, la parte divertida, pues entonces a veces sí hay que entender esos casos. Pero hay otros donde a veces algunos padres o familiares no se dan cuenta que están exponiendo más de la cuenta a ese joven a estar en actividades y en situaciones que no le corresponden. Eso es muy importante porque también surge a veces que el padre le dice, no, porque tú tienes que ayudarme en la casa, tú tienes que ayudarme, sabes que tengo que trabajar. Tú eres el hombre de la casa, tú eres la responsable, tú no puedes dejar a tu mamita sola o a tu papi, tú tienes que, entonces a veces hay que cuidar también la manera en la que le imponemos a los jóvenes o a los niños principalmente tareas del hogar que le hagan sentir responsable de actividades que no están emocionalmente ni cognitiva o mentalmente capaces de asumir. A veces vemos jóvenes o niños que manejan un vocabulario y tú dices, no, pero qué inteligente es, no, pero mira, parece un adulto y no necesariamente está entendiendo del todo lo que está manejando. Entonces eso a veces puede ser un poquito contraproducente. ¿Qué tú piensas que es el culpable sobre esto, lo que está surgiendo con muchos niños ya que tienen que son adultos precoces? Sí, hay más que manejo de, vamos a decir, como de la palabra de culpabilidad, sino de a veces ese estar expuesto desde ya, o sea, desde a veces vemos niños hasta de 5 años manejando hasta menos edad, un celular que, bueno, YouTube que lo sabe buscar programas mejor que uno muchas veces. Entonces, ahí realmente es un poquito de descontrol a veces en la dinámica familiar de a qué cosas le damos permiso y con cuáles cosas ponemos los límites. Ahí es importantísimo que los padres estén bien claros de ¿a qué se supone que está expuesto un niño según la edad que tiene? ¿Qué está apto para manejar? ¿Qué está apto para entender? Y de ahí ir más o menos delimitando esos tipos de actividades e involucrarse mucho en decir, no, mira, lo que toca ahora es el momento de juego con los niños. Vámonos al parque, vámonos a tirar al piso a jugar con los bloques, vamos a hacer tal cosa, vamos a involucrarnos en sus actividades escolares, por ejemplo. Entonces, no descuidar. Por eso quiero cuidar un poquito ahí. No es un tema de echar culpa, sino de que a veces por desconocimiento
conocimiento, por lo mismo que la sociedad con sus cambios va trayendo, Sí. el ritmo de trabajo de los padres últimamente a veces hace que obvíen un poquito lo que realmente los niños necesitan. Mira, yo había leído anteriormente que, o sea, cuando un niño de 10 años sale con su mamá o su padre, siempre tiene un amiguito y dice, ay, pero tú tienes 10 años, estás yendo con tu mamá, como que se cree más adulto de la cuenta, pero no siempre pasa así, porque a veces que en otros círculos sociales un niño se siente cómodo saliendo a los 10 años con su mamá o su papá. Claro, no, y con eso sí es importante, qué bueno que tú mencionas eso, porque no significa que ahora vamos a apartar totalmente a los niños o a los adolescentes de los adultos. Claro. Tienen que hacer vida en familia y es importantísimo que los padres y los mismos jóvenes acompañen a los padres a ciertas actividades, lo que los padres tienen que cuidar a qué tipo de actividades lo llevo. Y déjame tratar de compartir en un ambiente donde este niño se sienta a gusto, donde ese adolescente realmente se sienta con la confianza de abrirse para conversar, para compartir sus intereses y demás, porque eso es sumamente importante. Si no se da esa conexión entre los jóvenes y el adulto, entonces puede que ese joven vaya tomando ciertos canales, ciertos medios de confianza en otro nivel, en otros ambientes, que no sea el más adecuado. Entonces, es no Importante cuidar que eso. realmente los niveles de confianza, el tema de los límites, de las jerarquías entre la familia, que no se confundan, pero sí que haya que el padre se involucre, que los familiares se involucren con los hijos para saber en qué están, qué le puedo aportar, qué necesita. Sí, Claro. Yo también pienso que los hermanos mayores también tienen una influencia que deben de, por lo menos, decir, mira, mami, papi, deja que uno salga, no le ponga tanta presión a él, porque usualmente los hermanos también se quedan callados y ya se hacen a un lado. Y tú ves el niño que él está viviendo una vida muy avanzada, que haces unos comentarios de adulto y uno se ríe, cree que es bonito, sí. pero en realidad no es bonito. Sí, por lo general eso pasa mucho, que desde la infancia se celebra mucho. Cuando tuve un niño que habla mucho, que habla tan correcto, que utiliza palabras como un adulto, y en muchos casos se le celebra porque se oye chulo, Sí. entre comillas. Pero ya cuando este niño, este joven va creciendo y tú te das cuenta que esas cosas que está utilizando, ese vocabulario, esa forma de pensar, no va de acorde con lo que debería para su edad, entonces ahí empiezan las preocupaciones. Y ya para finalizar, ¿algún mensaje para esa familia que nos están viendo en el día de hoy sobre este tema muy importante? Sumamente importante que primero los padres que conozcan bien qué corresponde a sus hijos según la edad que están viviendo, sus etapas de desarrollo, qué se supone que debe pasar, qué no debe pasar. No todos los casos son iguales, no esperar siempre lo mismo de cada hijo. En algunos casos sí suele pasar que la parte, vamos a decir, el factor biológico, el factor hereditario puede estar ahí, porque a veces hay niños que tú notas y bueno, hay padres que dicen, es que yo era así de pequeño, es que a mí me interesaban más los libros o la parte literaria que estar jugando, que estar y demás. Entonces eso a veces hay que saberlo manejar y respetarlo un poco, pero sí estar bien pendiente que ese niño o ese adolescente no se esté perdiendo de lo que sí puede manejar para su edad, de lo que sí puede disfrutar y que lo ayude a crecer, porque cuando colocamos situaciones, herramientas a esos jóvenes que no están aptos para manejar todavía, pues entonces eso es lo que puede traer en un futuro ciertas consecuencias a nivel principalmente socioemocional, que no le va a permitir desarrollarse como un adulto equilibrado, un adulto que capaz de manejar ciertas situaciones. Ahí estuvimos viendo a Abigail con la psicóloga que estuvieron debatiendo sobre el tema de las causas y todo eso. Venga, Mariel. Mariel está leyendo un libro. Estoy viendo a ver si sale mi información de ese tema. Pero la gente también tiene que educarse, no solamente Claro que internet. Exactamente, en las redes sociales puedes escribir tu opinión sobre el tema como @recreo social y utilizando el hashtag yo veo recreo social y ahí opinan sobre el tema del día de hoy. Pero mientras tanto, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos.